Iglesia, bienvenidos a la semana 5 de nuestra temporada de Evangelismo 1 a 1. El día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo empezar discípulos de Jesús. Y escuchen bien, dije, ¿cómo empezar discípulos de Jesús? Muchas veces he escuchado personas decir, hagan discípulos míos o discípulos de pastores o de líderes, cuando Jesús en la Biblia nos dice que nosotros tenemos que hacer discípulos de Él. Un discípulo es una persona o un aprendiz que aprende de un maestro. Y sabemos de que el maestro de maestro es Jesús. Él es nuestro rabino, Él es nuestro maestro. Y Él cuando resucitó les dijo eso a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos míos enseñándoles lo que yo les he enseñado. Y quiero leérselos. Vamos a irnos a Marcos 28, desde el versículo 16. Y en el capítulo 28 encontramos cuando Él resucita. Entonces después Él está apareciéndose a los discípulos y les dice esto. A los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con Él, le adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Pero Él se acercó y les dijo así: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Esas fueron exactas las palabras de Jesús a sus discípulos. Y de ahí venimos, podríamos decir, una generación de más y más y más discípulos. Los apóstoles fueron tan obedientes hacia el llamado que Dios les dio. Fueron tan obedientes hacia lo que Jesús les dijo. Hemos estado aprendiendo todas estas semanas la importancia de nuestra historia, de cómo podemos nosotros contar lo que Jesús está haciendo o hizo en nuestras vidas para que las personas conozcan y es introducirles a Jesús. Hemos aprendido cómo hacer un mapa de relaciones y poder mirar que hay personas en nuestros círculos pequeños como en círculos grandes o en nuestra comunidad que necesitan saber acerca de Jesús. Hemos podido observar de que Dios está llamando nuestra atención para mirar en los lugares donde frecuentamos y ver que Él quiere darse a conocer por medio de nosotros. Qué privilegio es que Él se quiere dar a conocer por medio de mi historia, ¿no? Y hemos aprendido contar y orar por esas personas, ¿verdad? Ser sensibles a sus necesidades y aprender a escuchar lo que ellos están pasando y empezar a orar por ellos y tener esas diferentes estrategias. La última semana aprendimos, ha sido una de mis clases favoritas, aprendimos acerca de cómo hacer una oración de fe. Me llena de mucha alegría saber de que ahora nuestra iglesia se está preparando para ir a donde ellos vayan y poder hacer y estar listos cuando el Espíritu los guíe, presentarles a Jesús y que ellos puedan aceptarlo y empezar esta nueva jornada, este nuevo journey con el Señor Jesús. Y eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después de que las personas aceptan a Jesús? Tal vez vas a hacer una oración de fe en un café o en un restaurante. Tal vez vas a hacer una oración de fe en la iglesia. Tal vez vas a hacer una oración de fe en un grupo de conexión como este. Tal vez vas a hacer una oración de fe en tu casa cuando te visiten, cuando tú invites a tus amigos a comer contigo. Pero ¿qué pasa después? No solo se queda ahí, ese nada más es el principio. Este es el principio cuando hacen la oración de fe. No podemos quedarnos ahí nada más. Tenemos que empezar a ser discípulos. Un discípulo es una persona que aprende las enseñanzas de su maestro. Sabemos de que el maestro de maestros es Jesús. Él es nuestro rabino, que nos ha enseñado por medio, ¿verdad? Ahora podemos leer la Biblia y poder aprender todas las cosas, las parábolas, todas las cosas que Él nos enseñó. Y es nuestro deber también traer a esas personas y enseñarles. Dijo Jesús, vayan y hagan más discípulos míos. Los discípulos, iglesia, siempre van a ser de Jesús.
No van a ser nuestros, por más que nosotros los traigamos, van a ser de Jesús. Y nosotros nos toca enseñarles a ellos las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas que están en la Biblia. Ahora, en nuestra iglesia tenemos algo muy importante y está muy cerca de mi corazón, y como empezó Espíritu Santo, es los devos. Es la manera que las personas, es lo primero que tenemos que hacer con un discípulo nuevo. Es enseñarle a leer la Biblia. La Biblia es la manera más segura que Dios nos habla a nosotros. La manera más concreta. Claro, hay diferentes maneras que Dios nos habla, ¿verdad? Dios nos puede hablar por medio de un sueño, Dios nos puede hablar por medio de una alabanza, por medio de un mensaje, pero la palabra de Dios también nos habla, y es de manera segura y clara que habla nuestro corazón y nuestra mente. Entonces, por eso nosotros creamos los devos, ¿verdad? Como ustedes saben, los devos son los estudios bíblicos por teléfono. Como iglesia siempre estamos leyendo cada mes algo, y en este mes estamos leyendo acerca de qué dice la Biblia acerca de las finanzas. Entonces es nuestra oportunidad de poder decirle a una persona, ¿sabes qué? Puedes, ahora que ya aceptaste a Jesús, tu siguiente paso es seguir teniendo una relación con Dios. ¿Cómo vas a tener esa relación con Dios? Claro que la oración es muy importante, pero si ustedes se fijan, la oración es nosotros hablando con Dios. Dios quiere hablarnos a nosotros y quiere enseñarnos cómo vivir, ¿verdad? Entonces, Jesús les dice, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Enséñenles a obedecer mi palabra. Enséñenles a tener esa comunión. Entonces, los devos, hay 4 partes para hacer un devo. Lo primero que tenemos que hacer es leer la Biblia juntos. Es tan importante, iglesia, que podamos leer, pero no simplemente leer. Es importante que podamos leer en voz alta y poder, es como una declaración que estamos haciendo. Incluso por teléfono, cuando lo hacemos, yo misma leo y hago que también la persona aprenda a leer. Hay muchas ayudas que podemos tener para, como el Proyecto Biblia en YouTube, que son videos cortos animados acerca de el libro de Éxodo o el libro de Proverbios, y poder entender quién escribió, por quién lo escribió y a quién lo escribió. Esas son una de las herramientas que yo he usado con las personas que yo estoy discipulando por medio de mis devos. Entonces, leer la palabra de Dios y poderle decir a la persona, nos ayuda a nosotros como estudiar y aprender, pero también nos ayuda a poder enseñarle a las personas. Después de que aceptas a Jesús, tienes que empezar a tener una relación. No puedo decir que tengo una relación con mi vecino si nunca hablo con él, ¿verdad? No puedo decir que tengo una relación con tal persona si nunca hablo con él. Entonces es lo mismo. Nosotros creemos que el discipulado viene cuando tienes una relación genuina, íntima con Jesús. Entonces, leemos la Biblia en voz alta. Después de eso, hacemos las observaciones. Y en las observaciones es cuando estamos nosotros poniéndonos el lente de lo que estaba pasando en ese tiempo. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿De qué estaba hablando el autor? ¿Qué es lo que estaba pasando en esos versículos que leímos? Es observar como de lejos, como quien mira un partido y está observando cómo los jugadores juegan, qué es lo que hacen, cómo se pasan la pelota, qué y todo eso. Después viene la aplicación. La aplicación es aquí cuando tú permites que la Biblia te hable a ti en tu persona. Es cuando permites que la lees y sientes aquello en tu corazón y dices, ok, eso es lo que Dios me habló. Y siempre, siempre Dios va a hablarte directamente por medio de la Biblia. Ojo, no hay que saltarnos a hablar que Dios me habló esto. Primero siempre tenemos que aprender a hacer la observación. La observación nos ayuda a encontrar el significado original de lo que el autor estaba diciendo. Por ejemplo, Pablo a la iglesia de Corintios. ¿Qué es lo que él estaba diciendo y qué estaba pasando en Corintios? Que él estaba diciendo y escribiendo esa carta, primera y segunda de Corintios. Entonces siempre es importante poder distinguir entre el contexto cultural y el mensaje original del autor a la audiencia, ahora cómo nos habla Dios a nosotros, y poner la aplicación personal. Es un momento muy especial cuando hacemos la aplicación personal, porque ese es el momento donde decimos, eso es lo que Dios te está hablando, y poder ser
directos con las personas y decirles, esto es lo que Dios te está hablando el día de hoy, que hay que perdonar o que hay que ser generosos, ¿no? Entonces, después de eso, lo que yo normalmente hago, si somos 3 personas, es que oramos y cada uno ora por su aplicación. Digamos que a mi amiga, María, le tocó el corazón y Dios le dijo por medio de ese versículo acerca de la oración del perdón. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Yo estoy orando y voy a orar por María acerca de el perdón. Entonces, eh, observamos la aplicación personal y la oración. Es algo, iglesia, tan sencillo que se mira, pero es tan importante para cada uno de nosotros. Poder nosotros acercar a las personas a cómo escuchar su maestro, que es Jesús. Su maestro, que es el que los va a guiar. Su maestro, que les va a hablar directamente. Con los devos no solo estamos enseñando, pero estamos nosotros sabiendo que Dios nos va a usar a nosotros. Muchas veces, y personas me preguntan, ¿te preparas antes de hacer un devo? Y yo, no. Solo veo el calendario que nos toca leer, leo eso. Y uso, claro, Biblias de estudio o a veces trato de tener cuidado en qué páginas de internet voy a buscar información, pero normalmente uso Biblias de estudio. Y a veces cuando hay personas que me dicen, ¿por qué dice esto el autor? O tienen preguntas, yo le digo, bueno, si sé la respuesta, se la digo. Si no sé la respuesta, digo, voy a averiguarla, voy a investigar. Cuando hacemos los devos, no tenemos que pensar de que nosotros somos sabedores de todo. Yo siempre le digo a las personas, no tengo todas las respuestas, pero sí sé dónde buscar las respuestas si no las tengo. Y esa es la misma manera que nosotros debemos de tomar los devos. Decirle a las personas, no tengo todas las respuestas, pero sí puedo buscar las respuestas y sé dónde encontrarlas. Así es que es una manera bien sencilla, pero bien duradera para formar un discípulo. Cuando nosotros le enseñamos a las personas cómo pescar en vez de darles el pez, es más probable que nunca se mueran de hambre espiritual. Es importante que nosotros les enseñemos a las personas a cómo ellos pueden buscar, que Dios es accesible, que Dios anhela hablarles y cómo ellos poder buscar y tener esa relación personal, íntima con Jesús. Nos ayuda a nosotros crecer también, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de empezar esos discípulos de Jesús, empezamos a guiarlos a ellos y acercarlos, nosotros llevarlos de la mano y acercarlos a Jesús. Hay diferentes maneras también que podemos seguir haciendo discípulos y formándolos, es involucrándonos en la iglesia. Claro, hay diferentes áreas donde necesitamos personas servir en la iglesia para que la iglesia pueda funcionar de una manera saludable. Entonces, cuando una persona sirve, empieza a conocer, ¿verdad? Un poquito más de la fe de otros, de cómo Dios los ha traído hacia ese lugar. Su fe empieza a crecer cuando empiezan a conversar lo que Dios también está haciendo en las otras personas o por medio de servir, ¿verdad? Muchas personas empiezan a orar más, a leer más la Biblia también cuando están en comunidad con otras personas. Así es que el otro paso es traerlos a la iglesia. El otro paso sería traerlos a un grupo de conexión. Y quiero terminar con este versículo. Nos adelantamos a Hechos y en Hechos encontramos a Pedro predicando ante una multitud grande. Y en su primer sermón se convierten 3,000 personas, imagínense ustedes. Y quiero leerles esos versículos porque esos versículos nos ayudan a nosotros a entender cómo empezó la iglesia y cómo se iban formando esos discípulos con la iglesia primitiva. Y nos vamos a ir a Hechos, capítulo 2, versículo 40, y dice así: Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Escuche bien cómo él hablaba a la gente, con mucho entusiasmo. Y les dijo: sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. No leí toda la aplicación, pero el mensaje de él, pero antes de eso está todo lo que él les dijo.
Entonces dice, tan pronto como los apóstoles los bautizaron, cuando las personas creyeron, ¿verdad? Ese día unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Y tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Escuche bien lo que hicieron después. Y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. También celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades, repartían el dinero entre todos, a cada uno le daban según lo que necesitaban. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Me encantan estos versículos porque Lucas en Hechos está describiendo esa armonía que tenían los seguidores de Jesús, los discípulos. Cuando esas personas automáticamente reciben a Jesús después de que Él predica este gran mensaje, como 3,000 personas, imagínense, como 3,000 personas los bautizaron, pero automáticamente los apóstoles empezaron a vivir como una familia, empezaron a hacer cosas juntos, empezaron a enseñar, ¿verdad? Lo que hablamos al primero, lo de los dedos, a enseñar eso de aprender juntos la Biblia, de leer juntos la Biblia, de poder compartir la cena del Señor, ¿no? Como la santa cena que tenemos una vez al mes, de orar juntos. Y dice que ellos oraban y había milagros y maravillas que Dios hacía. Y se compartían esas maravillas. Dios hizo esto en mi vida cuando oraste por mí, porque eso aumenta la armonía y aumenta la fe en unos con otros. Los seguidores también, los discípulos, compartían lo que tenían. Y miren esto que es tan especial, y podríamos hablar mucho acerca de esto, pero los discípulos veían si había alguien con necesidad y ellos recaudaban entre ellos y les daban a cada uno lo que necesitaba. ¿Se imaginan que hacer discípulos de Jesús, verdad? Es acercarlos a Él, acercarlos a tener esa relación con Él, aprender las enseñanzas. Pero no solo era eso, sino que tener esa armonía, orar unos por otros, compartir el pan. Lo que ellos estaban haciendo era, dice que, me encanta que dice, compartían la comida con cariño y alegría, porque esa iglesia es la mejor manera de formar discípulos de Jesús. Jesús muchas veces en los evangelios vemos que Él se sienta a comer con las personas, con toda clase de personas. Y de esa manera, teniendo conversaciones, empieza a poner esas semillas y sembrando para que cada día esa armonía, ese calor de comer juntos, de orar juntos, estudiar la Biblia juntos, ir juntos a la iglesia, iba creciendo ese amor. Y todas las personas, dice, se admiraban de ellos, se admiraban de la comunidad y iba creciendo cada día el número de discípulos y de seguidores de Jesús. El día de hoy, iglesia, tenemos ese reto. Cuando ellos hacen la oración de fe, se convierte como el principio de su caminar con Jesús. Y de ahí nos toca a nosotros tomarlos de la mano y seguirlos acercando cada día más a Jesús. Ese es el trabajo que tenemos que aprender en esta semana. Nos vemos la próxima.